Ingeniero Enrique Aguilar, que lleva por título Desarrollo móvil multiplataforma para iOS y Android en Xamarin. El maestro Enrique Aguilar posee una maestría en Tecnologías de la Información Empresarial y otra más en Teleinformática y Redes. Es el director actual de la Facultad de Ingeniería en Computación y Electrónica de la Universidad de La Salle Bajío. Consultor de implementaciones móviles empresariales, en donde ha presentado sus servicios a diferentes empresas del sector industrial en la zona centro-occidente y a los gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Es el primer Most Valuable Professional latinoamericano en recibir el galardón por parte de la empresa norteamericana Xamarin. Speaker sobre desarrollo de software móvil con más de 42 conferencias en México y 24 a nivel internacional, en distintos lugares como Colombia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Perú. Es catedrático internacional invitado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua sobre temas de seguridad de la información en soluciones de software. Así que recibimos con un fuerte aplauso al maestro Enrique Aguilar. Ok, muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar esta charla, una charla respecto a una tecnología nueva, una tecnología que viene a cambiar la forma como desarrollamos software y desde luego es un cambio de paradigma por completo en los lenguajes y las tecnologías de programación. Y bueno, esta frase de Eric Hoffer que nos comenta que en tiempos de cambio quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Esto es muy importante porque en nuestra área nosotros tenemos que acostumbrarnos a los cambios, a cambiar rápidamente para aprender lo nuevo que va saliendo para poderlo implementar. Y bueno, para comenzar esta charla vamos a verificar los 3 puntos de lo que vamos a platicar el día de hoy. Primero vamos a hablar acerca del contexto general de los desarrolladores de software y después lo vamos a enfocar ya a la parte de móviles. La segunda parte vamos a hablar acerca del contexto de Xamarin, cómo inicia Xamarin y cuál es su importancia hoy en día. Y por último vamos a un demo donde con cierto código vamos a compartirlo entre Android y iOS con el objetivo de que veamos la facilidad que tiene el código para que nosotros podamos hacer desarrollos de software. Esa es la agenda. Vamos entonces a comenzar. Y ubiquemos a estos dos personajes. Estos dos personajes como tal, ¿sí? Vienen prácticamente a cambiar el entorno, ¿sí? Pero al observar a los personajes vemos a dos muy diferentes personas, los cuales llevan un contexto completamente diferente. Por un lado, el fallecido Steve Jobs, del lado izquierdo, si se fijan, trae tenis, un pantalón de mezclilla, ¿sí? Una camisa negra, ¿sí? Y prácticamente un paradigma en la parte de tecnología. Por ejemplo, se dice que el propio Steve Jobs tenía 100 suéteres color negro y 100 pantalones de mezclilla y 100 pares de zapatos o tenis, y era su vestimenta de todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él quería estar lo más cómodo, lo más confortable con lo que le gustara. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a un Bill Gates, el cual lleva zapatos formales, un pantalón de vestir, una camisa de vestir y probablemente traía corbata ese día y se la quitó. ¿Sí? Este escenario es muy importante porque el perfil del desarrollador o el perfil de la persona que está en el área de tecnología puede ser de uno o de otro. ¿Sí? Lo importante es la forma como se apasionan con esta tecnología. Estamos en una de las áreas más apasionantes que existen y nosotros tenemos la gran oportunidad de aprender de personas que estuvieron, como en el caso de Steve Jobs, y de quien todavía se encuentra en el área de tecnología, como Bill Gates. Pero más que eso es el impacto que ellos dos tuvieron. Los dos son de claroscuros, no estamos hablando de que sean personas que fueron blancas toda la vida, no. Los dos son de claroscuros,
Pero sin embargo, lo que sí todos coincidimos es la pasión que ellos tenían en sus productos, ¿sí? Y que hoy, sin duda, es un cambio importante. Pero bueno, vamos a mencionar cuál es un problema que existe generacional y que prácticamente es en todo el mundo. Nos faltan personas que estén relacionadas a la parte de tecnología. Es un aspecto sumamente complejo porque las universidades no se dan abasto, ¿sí? En un video realizado a finales del 2013, una organización, Code.org, empezó a tratar de influenciar en muchas universidades que se acercaran más al área de tecnología. ¿Por qué? Porque viene un déficit, es decir, va a faltar muchísimo personal en el área de tecnología en los próximos años, como nos lo menciona el siguiente video. What do you want to be when you grow up, Olivia? An astronaut. I want to be a fashion designer. A basketball player. I want to be an actor. A doctor. A teacher. A chef. An artist. What do you want to be when you grow up? A mermaid. Do you know what a computer programmer is? No. I think it's something that has codes and it's able to decode a mystery. I think that they... Wait, what? Computer programmer? Nowadays, just about everything requires some form of programming. So, what is it? Programming is basically explaining to a computer what you want it to do for you. When you're programming, you're teaching possibly the stupidest thing in the entire universe, a computer, how to do something. Programming is one of the only things in the world that you can do where you can sit down and just make something completely new from scratch, you know, whatever you want. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. Well, if it's fairly simple, why aren't there more of us doing it? Over the next 10 years, there will be 1.4 million jobs in computer science, and only about 400,000 grads qualified for those jobs. That's a shortage of 1 million people. So, how do you start? I was obsessed with maps when I was a kid, and cities specifically. So I taught myself how to program. I had a very clear goal of what I wanted to do, which is to see a map of the city on my screen and play with it. Put things on the map, move things around the map, see what was happening in the city, how it worked, how it lived, how it breathed. The best early thing was actually using software to decide when the classes in my school would meet, and that put me in a position to decide which girls were in my class. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. When I finally learned a little bit of programming, that blank wall resolved into a bunch of doors, and you open them, and finally you start to open enough doors that the light comes in. And to me, a finished program is like a structure filled with light. All the corners are illuminated. You understand the structure of it. It's a really serene feeling to have completed that. It took me some time to realize that creating things with your hands or creating code, creating programs is just a different way to express creativity. I think right now there's a big emergence of the culture of making. People who make their own scarves and hats,
people who write their own apps. Now it's just limited by your imagination and sort of what kinds of ideas can you what kind of understanding can you build into the computers that it can do these things that were previously impossible. All great things are built in teams when you collaborate with other smart people. You're testing your ideas, you're stimulating each other. That's what makes us successful. It's not some flash of brilliance by somebody who then codes 24 hours a day for 3 weeks. It's what happens, the magic happens when we're all on the same page, collaborating and building something together. There's a much greater need in the world for engineers and people who can write code than there will ever be supply. And so we all live these very charmed lives. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. Free food. Breakfast, lunch, and dinner. Free laundry, snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax or go to think or play music or be creative. I went on the Bureau of Labor Statistics for the United States, and there's about a third of the pie that's all the things you would expect. It's, they're working in the government, they're working in typical technology jobs. But then, like the rest of the pie, there was the majority of the pie just split down into these little teeny slices of every industry imaginable. And what it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. So you guys, what else? Who else has an idea of what we can change with our programming? What else can we do? Tiffany? What I saw my students take away from using Scratch and programming in our classroom is that they were willing to push through problems. It really builds critical thinking, it builds problem solving, and it's something that they can then apply to math in the classroom or the reading skills. We integrated science with this programming, and I saw my scores go up 30%. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. It's important for these kids. It should be mandatory to be a citizen on this planet, to read and write code. I just think you have to start small, right? And I think that's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall is that you have to learn this big body of information before you can do anything. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Do you have to be a genius to do math? No. No. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower.
Great coders are today's rock stars. That's it. En un aspecto muy interesante, las carreras de tecnología, ¿sí?, comparadas con las otras demás carreras, ¿sí?, son las que menor desempleo tienen, ¿sí? Es importante que esto lo visualicemos. Cuando ustedes terminen su carrera, ustedes deben de visualizar de que es muy probable que no tengan que buscar trabajo, sino los vengan a buscar a ustedes, ¿sí? Y ese aspecto lo tienen que empezar a visualizar, pero tienen que prepararse para ello. En un estudio de salarios del sitio de Software Guru, que es una referencia, no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero es una referencia, nos indica que, por ejemplo, el promedio general de sueldos en las principales ciudades de México, estamos alrededor, en la parte de software principalmente, incluyendo desde luego telecomunicaciones también, hasta software, entre 20 y 24 mil pesos mensuales, ¿sí?, el promedio, al menos 2 años después de egresados, ¿sí? Pero lo más fantástico es que, y también preocupante desde luego para las empresas, es el incremento de cerca del 25% anual en estos sueldos. Esos incrementos no los tiene ninguna otra área. Por lo tanto, debemos de capacitarnos y de poder fortalecer nuestras áreas de estudio.
posibilidades de desarrollo no nada más se concentran a crear aplicaciones donde tengamos que interactuar con una base de datos. En ejemplos como este, tenemos que involucrar al área de animación de una manera muy fuerte, ¿sí? Tenemos que involucrar el área de desarrollo y desde luego va a tener que entrar bastante en la parte de telecomunicaciones, ¿sí? Son 3 áreas donde debemos de trabajar muy fuerte precisamente para poder integrar este tipo de proyectos. Es software y tecnología que se está desarrollando, pero que va a requerir personas para que puedan crear todos esos entornos. Y bueno, vamos a empezar a hablar acerca ahora de la parte de los desarrolladores móviles como tal, ¿sí? Y bueno, aquí es desarrolladores móviles, las oportunidades son ilimitadas. Tenemos desde luego el contexto del desarrollo web, ¿sí? Que ya es tradicional sin lugar a dudas en nuestras áreas, pero ahora el desarrollo móvil viene con gran fuerza, ¿sí? Sobre todo porque muchas empresas están prefiriendo hacer el mobile first. Primero hazlo para móvil y después hazlo para web, ¿sí? Y eso es un aspecto que debemos de considerarlo hoy en día. Y para empezar tenemos que evaluar cuántos tipos de desarrollos tenemos, de desarrollo móvil. Tenemos 4 diferentes tipos de desarrollo móvil. El primero es el desarrollo híbrido, ¿sí? Que es una página web realmente que está embebida en un contenedor y que está funcionando haciendo una simulación de que es una aplicación nativa. Están los desarrollos de tipo de compilación nativa, pero oficial. Lo que Google dice que debemos de usar, lo que Apple dice que debemos de usar, lo que Microsoft dice que debemos de usar. El desarrollo móvil de compilación nativo. Está también el de compilación e interpretación, ¿sí? Que usa desde luego un framework. Es decir, yo hago la aplicación con cierta tecnología, HTML5, JavaScript, hojas de estilo, y eso lo traduzco a código de compilación nativa y de ahí ya a código máquina. Pero hay un proceso de compilación e interpretación. Y el último, que es la compilación nativa también, pero que utiliza un framework para poder abarcar diferentes áreas y diferentes tecnologías, y en este último es donde entra precisamente Xamarin. Bueno, ¿cuál es el contexto de Xamarin? ¿De dónde nace Xamarin? Bueno, Xamarin es lo más cercano que nosotros podemos tener a código abierto en la parte de tecnologías móviles. Bueno, primero, ¿qué es Xamarin? Xamarin es un framework, ¿sí? Es decir, es una capa de aplicación que permite que podamos realizar una codificación en un lenguaje y que pueda aterrizarse directamente en código máquina. ¿Sí? Nos permite principalmente para iOS y para Android. 2, es que fue creada por el equipo Elite, por el grupo principal de Nobel, integrado por Miguel de Icaza y Nat Friedman. Y está basado en el framework de Mono. Mono es uno de los frameworks más importantes en el entorno de Linux. El 33% de las aplicaciones de Linux están hechas sobre Mono, ¿sí? Y este framework como tal es el que se va a aportar para iOS y para Android. La tecnología Xamarin, nosotros podemos utilizar un solo lenguaje de programación, ¿sí? Que en este caso es el lenguaje C extendido, C#, y el cual podemos utilizarlo para hacer estos desarrollos. Uno de los paradigmas que hoy nos encontramos en las empresas allá afuera es que cuando le pedimos al área de sistemas o al área de tecnologías que nos genere una aplicación móvil, ¿sí? Lo primero que pregunta es ¿para qué dispositivo? Bueno, para Android, ok, entonces utiliza Java porque fue lo que le enseñaron en la universidad, ¿sí? Y le decimos, sí, pero también lo quiero para iOS, y es donde viene un gran problema para el encargado de tecnologías y software. ¿Cuál es ese problema? Cuando le decimos, quiero un desarrollo para iOS. En mi universidad no me enseñaron eso, ¿sí? El 95% de las universidades en México, ¿sí? Tienen muy buen equipamiento de cómputo, pero el equipo Mac está un poco alejado de las áreas de tecnologías. Hoy está cambiando y sigue cambiando poco a poco, ¿sí? Pero ese es un paradigma muy importante. Necesitamos acercar a las áreas de tecnologías al entorno Mac para que puedan desarrollar aplicaciones para iOS, para iPhone y para iPad. Bueno, el paradigma viene aquí. Cuando un ingeniero está ya en la empresa y le dice al dueño, necesito una aplicación para mi iPhone o para mi iPad,
porque quiero ver los reportes que están llegando en ese momento de todo el proceso de la empresa, el desarrollador dice, bueno, a ver, yo no vi Objective-C en la universidad. Sé que salió algo que se llama Swift y no tengo idea de qué es el Xcode. A partir de ello, hacemos una pausa. Si yo voy a desarrollar para Android, bueno, no hay problema, en la universidad me enseñaron Java. Si quiero utilizar Windows, no hay problema, en la universidad me enseñaron C# o C++. ¿Sí? Entonces no tengo problema en eso, me preocupa el de iOS, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahí viene el principal problema, que no tenemos, ¿sí?, una cultura de acercarnos a estos entornos Mac. El enfoque de Xamarin nos permite que podamos construir con un solo lenguaje de programación una aplicación para iOS, para Android, para Windows y en la parte del host, si es por ejemplo en la nube, que puede ser en Azure, puede ser con Windows o también puede ser Linux dentro del propio Azure, ¿sí? Nosotros podemos utilizar un solo lenguaje de programación que esté como servicio web, ¿sí?, y que esté también en los aplicativos móviles, que nos facilite o nos permita desarrollar rápidamente. En el entorno Windows tenemos un framework, este framework es base, ¿sí?, pero permite interactuar con lo propio del sistema operativo Windows Phone. Si yo tengo iOS, me permite interactuar el mismo framework con las características que yo tengo en iOS, en el anterior con Windows Phone y en este con iOS. Lo mismo sucede con Android. Si yo voy a desarrollar para Android, puedo tener el mismo framework que empiece a interactuar con las características de Android. ¿Sí? Esa es una ventaja, porque en lugar de desarrollar 3 aplicaciones diferentes, yo desarrollo directamente un core de código principal que puede interactuar con los 3, pero es de compilación nativa. Es decir, no es un framework HTML5, JavaScript y hojas de estilo, en donde va a traducir primero, después de esa traducción o interpretación, después tiene que compilar. No, aquí yo desarrollo ese core de código que directamente va a compilar. Eso nos da una ventaja tan solo en la forma como nosotros ejecutamos las aplicaciones. Hace unos meses Microsoft compró Xamarin, ¿sí?, y esto es el principal escenario o el aspecto más interesante. Lo compra e inmediatamente lo deja como gratuito. Y aparte de eso, abre zonas de código para directamente open source en el sitio open.xamarin.com. Eso nos permite a todos el poder descargar la tecnología y empezar a desarrollar software de manera gratuita para dispositivos móviles, situación que hace un par de meses para atrás no era posible porque tenía un costo de licenciamiento. Ahora ya no, ahora ya es código que nosotros podemos descargar y empezar a realizar aplicaciones. El objetivo es que podamos desarrollar en todas las plataformas, ¿sí? Lo que Java era hace 10 años o 20, ¿sí?, hoy es C#. El poder desarrollar con un solo lenguaje de programación para Unix, para Linux, para Windows, para Mac, para iOS, para Android, para Windows Phone, etc. Esta comparativa es muy interesante, es un proyecto de titulación. Este proyecto de titulación, ¿sí?, se generó una misma aplicación que iba a servicios web, iba a base de datos, etc. Y lo que hacía era presionar un botón presionar varios botones, pero realizada la aplicación con diferentes tecnologías. Utilizaron, desde luego, Swift, utilizaron Xamarin, utilizaron Objective-C, utilizaron Titanium, etc. Bueno, cuando el usuario toca en la pantalla un botón, un clic, ¿sí?,
Con Xamarin se tardó .49 segundos. Con Swift, .42, casi idéntico el nativo de compilación oficial que el nativo de compilación con framework. Sorprendente, es más rápido Xamarin que Objective-C, que se tardó .74, que es el otro lenguaje de compilación nativo de Apple. Pero no solo eso, con Titanium, ese toque de pantalla se tardó 5.8 segundos. Es decir, hacer un clic, acá se tardó menos de medio segundo, aquí se tardó 5 segundos. Y con otras tecnologías como Ruby, se tardó 19 segundos. Esto es muy importante que siempre lo tengamos que considerar, porque si estamos haciendo una aplicación que presiona al usuario y se va a tardar 19 segundos en hacer una operación, realmente tenemos que evaluar si nos conviene hacerlo con esa tecnología. Ok, vamos al demo, la parte de codificación. Bueno, para empezar, levantemos la mano todos los que tengamos un Android. Muy bien, casi todos. Bajemos la mano, gracias. Levantemos la mano los que tenemos un iPhone. Ok, hay varios, muy bien. Son los pudientes de aquí, muy bien. Gracias. Levanten la mano los que tienen Windows Phone. Ok, tenemos de Windows Phone, muy bien. Correcto. Los que tienen un BlackBerry, no lo digan. ¿Okay? No lo digan. Se les olvidó en casa, no traigo celular hoy, no lo digan. ¿Okay? Bueno, el demo está precisamente orientado a esto. Yo tengo el iPhone y tengo Android. La interfaz gráfica de Android son extensiones AXML. ¿Sí? Los que han desarrollado en Android no me dejarán mentir. La interfaz gráfica, ¿sí?, nosotros la construimos en forma de AXML. ¿Sí? Llámese Eclipse, llámese NetBeans, llámese Android Studio, Android Draw, lo que usen, finalmente tienen una extensión AXML. Si yo desarrollo para iOS, mi interfaz gráfica es XIB, que es también una extensión de tipo XML, pero orientada hacia Apple. Extensiones XIB. Si yo veo un archivo XIB en una máquina, yo debo de interpretar que es una interfaz gráfica de Apple. Puede ser de iOS, puede ser del iPhone, del iPad, del Apple TV, de Mac, etc. Pero es una interfaz gráfica de Apple. Ok. Esta interfaz gráfica yo la puedo conectar o la conecto con Java. ¿Sí? Hago mis binding, el cual enlaza directamente, ¿sí?, mi interfaz gráfica con mi código en Java. Lo mismo que acá. Tengo mi interfaz gráfica XIB que interactúa con mi lenguaje de programación base, que es Objective-C, o con mi lenguaje Swift que Apple proporciona. Bueno, la ventaja de Xamarin es que si yo tengo mi interfaz gráfica en AXML, yo ya tengo mi aplicación hecha incluso por completo con Android Studio, hice toda mi interfaz gráfica, etcétera. Yo puedo conectarla desde luego con mi aplicación en Java, pero también la puedo conectar con mi aplicación en C#. ¿Por qué? Porque son archivos por separado. Lo único que yo tengo que hacer aquí en C# es exactamente lo mismo, hacer los binding que hago en la parte superior para que mi clase activity se conecte con la interfaz gráfica, lo mismo lo hago acá. La principal ventaja de Java es que es muy similar el lenguaje de programación con C#. ¿Sí? Entonces, si yo sé programar en Java, pasar a C# realmente es muy sencillo. Lo mismo es acá. Si yo tengo mi interfaz gráfica, yo puedo conectar mi interfaz gráfica con mi lenguaje de programación C#. Eso nos da una gran ventaja, porque utilizando Xamarin iOS y Xamarin Android, yo puedo crear una aplicación que junte a las dos tecnologías. ¿Sí? Yo puedo tener Java, y si quiero desarrollar una aplicación para iOS, es una verdadera tortura, con una plataforma que no está sólida y que las aplicaciones por lo general se caen y tiene que hacer un proceso de interpretación y post-compilación. En el caso, si yo quiero desarrollar con Objective-C o con Swift para Android, ¿sí?, hay un par de proyectos,
todavía no están estables y también las aplicaciones fallan. Pero si yo quiero utilizar un solo lenguaje de programación, yo puedo utilizar un desarrollo para iOS y un desarrollo para Android y poderlos unificar en una sola plataforma. ¿Cómo? Bueno, en este demo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un solo botón que dice descargar y tenemos un objeto de tipo ImageView, una imagen. Del otro lado tenemos también un botón que dice descargar y también en esta zona un control de tipo image, de imagen, ¿sí? El código lo que va a hacer es, va a ir, va a sacar una imagen, la va a descargar, la va a guardar localmente y localmente voy a apuntarlo desde la aplicación y lo voy a sacar a la interfaz. Lo importante del código es cómo podemos estar mezclando ambas cosas. Fíjense el código. Empezamos con el de Android, ¿sí? El primero es el onCreate, es nuestro método main con el que inicio mi código, sin ningún problema. Lo primero que vamos a encontrar son códigos muy similares a los que yo llevo en Java, probablemente con una letra en minúscula, pero casi todo es muy similar. Después le digo que voy a tener un botón. Ese botón se llama BTN imagen. ¿Y eso qué? Bueno, lo voy a encontrar en donde, como un botón, en los recursos que yo tengo de mi interfaz gráfica y cuyo nombre es MyButton. Esto es idéntico en Java y es idéntico en C#. Después le digo que tengo un objeto llamado imagen, ¿sí?, el cual va a buscar, ¿qué va a buscar? Un ImageView, un objeto de tipo imagen, en donde, en mis recursos, cuyo nombre es imagen. Cuando el usuario presione, le dé un clic a ese botón llamado BTN imagen, manda a llamar un manejador de eventos llamado archivo imagen, que viene más abajo. Ahorita lo explicamos. En iOS, lo único que tengo que hacer es, en el método main, decirle que si el botón descargar, punto, lo tocan y lo sueltan, ve y llama a archivo imagen, que está acá. Ok, ¿y qué hace archivo imagen? Bueno, para empezar, archivo imagen, ¿sí?, es asíncrono, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea asíncrono? ¿Quién me dice? ¿Qué es asíncrono? ¿Se han escuchado la palabra asíncrono? ¿Alguno? Ok, es como si yo le digo a cualquiera de ustedes, ve y abre la ventana, y cuando regreses, ve y abre la puerta, y cuando regreses, ve y abre esa ventana, ¿sí? Eso es síncrono. Pero asíncrono es, ve y abre la ventana, tú ve, abre la puerta, tú ve, abre la ventana. Los tres procesos corren por separado y no están esperando a que termine el otro. Un proceso asíncrono nos permite que cuando le demos clic al botón, vaya el proceso, pero no se trabe la aplicación. En muchas ocasiones yo le doy clic y veo que mi aplicación incluso ya no puedo usar nada más, porque está usando un proceso síncrono. Tiene que esperar hasta que le regrese un resultado o le regrese un error. Si es asíncrono, yo lo presiono y puedo seguir utilizando mi aplicación sin ningún problema. Entonces es un manejador asíncrono. ¿Y qué le digo ahí? Bueno, declaro una variable llamada ruta que va a ser igual a un método que se llama descargar imagen, que viene en la siguiente diapositiva, y le digo await, espéralo. Espérate hasta que te resuelva ese método. Cuando te resuelva, continúas. ¿Y qué continúa? Bueno, lo que te regrese, transfórmalo y guárdalo en esta variable. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer con esa variable? Lo que vas a hacer con esa variable, lo voy a poner en su propiedad setImageBuddy, ¿en dónde? En mi objeto imagen. Es decir, lo que recibe, lo coloco en la imagen. Y tengo otro, este es el de Android. El de iOS, si se fijan, es una línea muy similar. Primero le digo, ve a ruta, perdón, declaro la variable ruta y ve a descargar imagen y espéralo, await. Esta línea y esta línea es prácticamente la misma. Después le digo, imagen.image es igual a la ruta que viene en su propiedad from file.
Es decir, cuando te llegue la ruta, asígnalo a la imagen también. Hasta aquí son las diferencias en código, pero ¿quién hace todo? Quien lo está haciendo es descargar imagen. ¿Y qué hace descargar imagen? Descargar imagen lo que hace es lo siguiente. Es asíncrono también, ¿sí? Y me va a regresar un string. Declaro una variable de tipo web client. Después genero una variable de tipo arreglo llamada image data. Y ahí le digo que va a esperar cuando ese cliente web haga una descarga de datos de modo asíncrono. ¿Y qué va a descargar? Una imagen llamada foto.jpg que se encuentra en mi carpeta de Dropbox. ¿Sí? Entonces yo tengo una imagen en Dropbox y aquí estoy diciéndole que vaya, que la descargue y que lo que descargue lo guarde en un arreglo de bytes. Ya que lo descargue en el arreglo de bytes, ¿qué sigue? Bueno, genero una variable, el cual me diga que voy a utilizar en esta aplicación un folder del propio entorno, sea iOS o Android, de mi sistema. Estoy creando la ruta de donde se va a guardar la imagen. Después le pongo nombre a esa imagen con un string y después los voy a mezclar. Path combine, mezcla la ruta y el nombre del archivo. Ya que lo hice, este es el que hace el proceso principal. ¿Qué es lo que hace? Crea un archivo a partir de un arreglo de bytes, utilizando el arreglo de datos, image data, y la ruta. Por lo tanto, ahí los conecto. Y ya que los conecté, saco esa ruta y se la mando a la imagen para que la cargue. Este código simplemente es copiar en Android y pegar en iOS, o copiar en iOS y pegar en Android. ¿Cómo funciona? Aquí tengo el entorno de Xamarin Studio. Es el mismo código. Voy a layout de Android, en la interfaz AXML, y ahí tengo mi código en C#. Primero el método main, el archivo imagen que va a llamar descargar imagen, que está aquí arriba, la espera, y después ya el web client, bajo la imagen en un arreglo de bytes, creo la ruta, le pongo el nombre, combino la ruta y el nombre y conecto la ruta y el nombre con el arreglo de bytes y lo saco del método. Ya que nos regresa la ruta, lo mandamos a la interfaz gráfica. Aquí está mi layout de Android y lo ejecuto. Y ahí me espero a que cargue el de iOS. En iPhone, ahí está cargando el de Android. En iPhone prácticamente es el código similar, primero el de los dos botones, perdón, el del botón y el del método que manda la ruta a la imagen, y el método de descargar imagen, que es exactamente el mismo que utilizamos en Android. Y también lo corremos. Entonces ahorita voy a tener por un lado Android, ahí está, y iOS. Aquí le voy a dar clic en descargar, va a tardar un poquito más. Y aquí tengo el de iOS, le vamos a dar clic y también va a empezar a descargar. Carga la imagen, carga la imagen. Con el mismo código y un pequeño código fue lo que hizo. Estamos hablando de que el código core principal, ¿qué les gusta? 5 minutos. ¿Para qué? Para que vaya a una carpeta pública de Dropbox, la imagen que tiene la extraiga, la guarda en un arreglo de bytes, este arreglo de bytes lo guarda localmente en el dispositivo, saco la ruta del dispositivo y la muestro en la pantalla, para iOS y para Android. ¿Sí? Cerca de 8 líneas de código es la parte principal, pero que yo puedo utilizar para iOS y para Android también. Esto es un aspecto muy interesante y muy importante, porque el poder aprender dos tecnologías como son Android y iOS, pero que yo pueda codificar una sola vez para ellas, es una gran ventaja competitiva. Ahora, este es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, es que
mi profesor no me ha enseñado eso. No, porque acaba de salir, porque tiene 4 años, ¿sí? El objetivo es que ustedes puedan empezar poco a poco a descargar información y aprender estas tecnologías. Esto se está requiriendo bastante en el entorno laboral. Para muestra, saquen su perfil de LinkedIn, pongan lo que saben hacer, qué lenguajes dominan, qué tecnologías dominan, todas sus habilidades técnicas, ¿sí? Y si ustedes ponen desarrollo móvil, o ponen Xamarin, o ponen Java, o Objective-C, etcétera, inmediatamente les va a empezar a llover ofertas laborales. Y ustedes van a poder, ustedes pongan en el buscador de LinkedIn Xamarin, buscar, y se van a encontrar con muchísimas ofertas laborales todos los días, requiriendo las empresas desarrolladores con Xamarin. ¿Por qué? Porque quieren desarrollar aplicaciones robustas, hechas para iOS y para Android. ¿Por dónde podemos empezar? Xamarin.com/recursos, resources. Ahí ustedes pueden encontrar desde el Hola Mundo hasta realidad aumentada, animación con Unity, etcétera, etcétera. ¿Ok? blog.xamarin.com. El personal de Xamarin va realizando ejercicios, pruebas todos los días y va subiendo lo nuevo que van encontrando. Planet.xamarin.com. Desarrolladores de todo el mundo comparten sus códigos, comparten ejemplos, tips, etc. Channel9.msdn.com. Videotutoriales en donde pueden estar utilizando directamente esta tecnología. Esos son los principales recursos que ustedes pueden estar utilizando. Y bueno, por mi parte es todo. Esta es mi cuenta de Twitter, por si me quieren seguir, @EnriqueAguilar. Mi blog, enriqueaguilarvargas.com. Ahí pueden encontrar varios ejemplos de desarrollo para Xamarin y Android. Y pues muchas gracias, jóvenes. A nombre de la comunidad universitaria, el director del área de TICS, ingeniero Carlos González, hará entrega del reconocimiento al ingeniero Enrique Aguilar por su destacada participación. Muchas gracias, Enrique. La Universidad Tecnológica de León otorga el presente reconocimiento al ingeniero Enrique Aguilar por haber participado como conferencista en la de 16ª jornadas de TICS, Inmersión Digital, con el tema Desarrollo Móvil Multiplataformas para iOS y Android con Xamarin. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero por su participación. ¿Me regalan una foto? Con saludos prudentes. Saluden, saluden. Gracias, jóvenes.